La festividad de Pesaj es una festividad central en el judaísmo y que se le da extrema importancia en la Torá. De hecho, todos los días recordamos la salida de Egipto. En el Shema, que lo decimos en la mañana y en la noche, es el rezo que se dice de una parte de la Torá. Y en todas las demás fiestas siempre se recuerda la salida de Egipto. La razón es porque la constitución del pueblo de Israel fue justamente en Egipto, y con la salida, posteriormente el recibimiento de la Torá, es cuando ya se considera el pueblo con el compromiso del cumplimiento de la Torá. Pero además de eso, en la salida de Egipto, Dios les demostró al pueblo de Israel con hechos concretos su existencia. Es decir, y no les exigió una fe ciega. Es decir, les demostró tanto al pueblo de Israel como a los egipcios que es el único ser supremo, el todopoderoso, y que todos los demás ídolos no eran ciertos, que nadie pudo impedir el que Dios cambie todas las reglas de la naturaleza, que al cambiar todas esas reglas demostró que es el que las creó. El único que podría alterar las reglas de la naturaleza es el mismo creador. Por eso mandó las 10 plagas, después abrió el mar. Eso pasó hace alrededor de 3.400 años. Eso sucedió. Por ser que eso fue la base de la demostración de la existencia de Dios y el compromiso, porque Dios los liberó para que tengan un objetivo en la vida, que no sean esclavos, y fue la fiesta de la liberación y de la constitución del pueblo. Se hace mucho énfasis en la Torá de que esa historia y esos sucesos no se queden solamente en el pasado, algo que sucedió hace 3.400 años, sino que año tras año se transmita a la siguiente generación, a los hijos. Y para lograr eso, se hace una ceremonia completa, que es lo que llamamos el Seder de Pesaj. Seder que dice que tiene un orden, y hay muchas reglas, y algunas complejas, recordando los sucesos que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, cuando ya el faraón ya los corrió, porque se murieron los primogénitos, que incluía el hijo del faraón. En ese momento, para salir, no tuvieron tiempo de preparar dignamente, ¿no?, la comida para llevarse, y ahí lo que sucedió, que hicieron el pan y no alcanzó a fermentar, y quedó una galleta, que es la matzá, como soy, y Dios estableció como un recordatorio y una forma también de transmitir así de forma vivencial, entonces que los 7 días de Pesaj, digo 7 días, que fuera de Israel festejamos 8, pero los 7 días de Pesaj se debe comer solamente matzá y no consumir nada de hametz, que es de lo que está fermentado, que en un momento lo voy a explicar un poquito más al respecto. Pero bueno, eso tiene también un concepto filosófico, ¿no? Porque uno se preguntaría qué tanta relevancia tiene recordar ese detalle, ¿no? ¿Qué importa cómo salió el pan? Si salió una galleta o fermentó. Pero eso implica otra cosa. Porque un pueblo completo, hombres, mujeres y niños, que van al desierto, no había súper ahí, ni surtirles con helicópteros, ni ningún medio para obtener alimento. Entonces, que estén dispuestos a salir con una galleta, que es la prueba que no se prepararon, que ni el pan pudieron preparar. Eso demostró la convicción del pueblo, después de ver todos los milagros, que podían confiar en Dios, que Dios es el que
les iba a surtir. Entonces, no nada más recordamos el detalle, el accidente de cocina, de cómo sale la matzá, sino lo que había detrás de eso, que eso demostró esa fe. Pero además de eso, hay muchos simbolismos porque nos prohíbe Dios de forma absoluta no consumir nada fermentado. Lo fermentado tiene un simbolismo también del orgullo, de la soberbia, porque cuando uno pone, no sé, la masa, ¿no? Harina con agua, y lo deja fermentar, se infla, y es más de lo que pusiste, se hace un pan inflado, que es lo que uno tiende a veces como dije, ¿no? La soberbia, el orgullo, y la matzá representa lo que pusiste, es la verdad, además lo auténtico y la humildad, entre otras cosas, ¿no? Tiene muchos significados. Pero no sabemos el motivo profundo, pero la Torá lo establece, quitar absolutamente todo el hametz, que es lo fermentado de la casa, no consumir eso, y eso año tras año se llevó a cabo desde que salieron de Egipto, que eso es una forma de mantener un testimonio vivo, porque eran millones de personas que presenciaron todo eso, y no hubiesen hecho esa ceremonia ni transmitido a sus hijos si no fue cierto. Entonces eso es la prueba de que nos remontamos a esa época año tras año, y es como si nosotros lo presenciamos porque se transmitió generación tras generación. Y más siendo algo tan complejo, es algo tan habitual que uno come pan, galletas, todo lo que tiene harina, que es lo más común, y 7 días no consumirlo para nada, quitar de toda la casa, además de leer la Gadá, contar en la noche del Seder, que es la más importante, la primera noche de Pesaj, contar la historia de los hijos, hacer todo el ritual con todo lo que se come, eso es lo que mantuvo esa historia viva. Eso es a grandes rasgos la idea principal. ¿Por qué se le da tanta importancia a Pesaj? Porque son nuestras raíces. En eso se basó el judaísmo, se constituyó el pueblo, Dios los liberó, salieron en libertad, recibieron un compromiso y se demostró de forma absoluta la existencia de Dios. Bueno, la restricción que dio la Torá respecto a lo que no se puede consumir en Pesaj, lo que llamamos hametz, son básicamente 5 tipos de granos, que con esos granos se hacen harina, y cuando esas harinas fermentan, porque la matzá, que es lo que consumimos en Pesaj, también se hace de harina de trigo. La única diferencia que no se la deja fermentar, que es decir, se la masa con agua, pero no se permite que pasen 18 minutos sin hornearla, porque si queda 18 minutos, la masa ya fermenta. Entonces, se hace la masa y se hornea. Una vez que ya se horneó, ya no puede fermentar la masa. Esos 5 tipos de granos son solamente trigo, cebada, centeno, avena y espelta, que con eso, la harina cuando fermenta se hace pan. Fuera de eso, bueno, y aparte la levadura, que es lo que provoca la fermentación, que también fue prohibida, pero fuera de eso no existe nada que sea hametz, que es el que esté prohibido en Pesaj. Sin embargo, algo que contiene una harina fermentada, aunque está mezclado, hay muchos productos que no son pan, pero tienen en sus ingredientes alguna harina. Esos productos también está prohibido consumir en Pesaj. Hay diferentes costumbres, por decir, en la comunidad ashkenazí, los judíos de Europa Oriental, que sus dirigentes en su época también pusieron otras restricciones más estrictas para no confundir con los granos prohibidos. Entonces prohibieron todas las leguminosas, todos los granos como el arroz o cualquier otro que al cocinarlo, son granos, y al cocinarlo se infla, entonces se llegaba a mezclar. Hay diferentes razones. Uno, que no se podía confundir. 2, de que antes la industria no era como hoy en día. Antes alguien tenía en su campo
sembraba y después llevaba al mercado diferentes granos, que esos granos podían ser trigo, podía ser arroz, podía ser cebada, otras cosas, y algunos granos se llegaban a mezclar. Y uno compró arroz, quería nada más cocinar arroz para Pesaj, pero venían unos granos mezclados, se inflaban, fermentaban y se hacía todo jamés. Entonces pusieron como una regla, que en hebreo se lo llama kitniot, que es todas las leguminosas, que no consumen nada de eso. Que hasta hoy en día sigue siendo vigente porque ya fue la costumbre entre los judíos ashkenazim. Entre los judíos sefaradim de España, del Medio Oriente, no aplicó esa regla, nada más un ejemplo, el arroz acostumbraron a revisarlo, que no venga con otros granos. Hoy en día ya es más sencillo. Bueno, y con el tiempo, la verdad, tengo que reconocerlo, ya se hizo una industria y hay muchas cosas ya muy exageradas que no se necesitan supervisión, porque algo que no tiene nada que ver con harina, que no tiene nada que ver con hametz, que es una carne, la leche, cosas que ahí no se requiere ninguna supervisión, pero sin embargo hacen de todo, hasta de artículos de limpieza, que para nada se requiere. Porque ahí tiene varias reglas, es decir, si algo, un ejemplo, ya no es comestible, aunque tenga un contenido de hametz, por decir, un jabón o algo similar, eso sí se permite tener y usar en Pesaj, porque ni un animal lo puede comer, no lo puede comer. Entonces igual hoy se les da supervisiones, pero realmente no es necesario. Pero la idea básica de la prohibición de la Torá, lo que se llama hametz, como dije, son esos 5 granos cuando están fermentados. Después hubo muchas costumbres anteriormente que no conocían muy bien los ingredientes de los productos del mercado, entonces la gente acostumbró que hacían todo en la casa. Entonces hay adultos de hoy, pero que de niños crecieron, que festejaban Pesaj en la casa de sus abuelitos y se acostumbraron que el sabor de Pesaj era todo lo casero. Los dulces caseros, hasta los jugos se preparaban en la casa, no había ningún refresco, ningún artículo fuera de lo que se preparó en la casa, como una precaución. Hoy en día ya no es así, y algunos como que lo confunden y dicen, no, pero ese es el sabor de Pesaj. Ok, se puede mantener si uno lo quiere llevar así, porque así se acostumbró y así se educó y está correcto, pero no significa que tener productos industriales que no tienen hametz esté prohibido. Sí, eso es una confusión. Y hay muchas cosas que se confundieron. Por ejemplo, el vinagre, muchos creen que no se puede porque fermenta, pero no es todo lo que fermenta. O el queso se prepara cuando tiene que fermentar la leche para hacer el queso. Pero la confusión, el error es que no todo lo que fermenta es hametz, sino nada más esos 5 granos. Porque si no, tampoco no se podía beber vino, que es una de las reglas que se toman las 4 copas de vino. El vino también, para hacerlo, tiene que fermentar la uva. ¿Okay? Entonces, hay muchas diferencias entre los judíos sefaradim y ashkenazim. Dijimos que ashkenazim son de Europa Oriental y sefaradim de España y de Medio Oriente. La tendencia entre que los judíos ashkenazim lo hacen mucho más estricto, o lo que se llama jumbrá, que es decir, más allá de la halajá, de la ley, lo que determina, se cuidan más porque sus rabinos así lo establecieron. Entonces a veces uno puede observar que en diferentes familias unos comen una cosa y otras no la consumen, aunque según la halajá sí está permitido. Pero bueno, a grandes rasgos tampoco es bueno exagerar mucho más allá de lo establecido, porque provoca, como hoy en día, gastos innecesarios. Mejor usar ese dinero para ayudar a alguien o necesitado para causas realmente, y no por no conocer, comprar un producto que es el mismo, el que esté supervisado, es el mismo que se vende en el súper y se vende mucho más caro, a menos que se requiera. Que se requiera, si tiene muchos ingredientes o varios ingredientes, hay que conocer con seguridad qué ingredientes de qué ingredientes está compuesto. Pero una cosa que natural,
unas nueces o cualquier otra cosa que no tiene ingredientes, que es algo natural y no es de los 5 granos, no es necesario esa supervisión. Pesaj, la Torá lo establece que el día 15 de Nisan siempre es de la noche anterior. Nosotros comenzamos el día en la noche anterior, comienza desde que se pone el sol, salen las estrellas, que sería el 14 en la noche de Nisan. Es el día que se llama Yom Tov, un día festivo, que se prohíbe hacer todo tipo de trabajo, y es la noche del Seder. Fuera de Israel se lleva a cabo 2 noches del Seder y 2 días, obviamente, de Yom Tov. Posteriormente son los días intermedios que se llaman Hol HaMoed, que es festivo, pero no hay las restricciones que tienen los primeros días y los últimos. Cuando digo los primeros y últimos, en Israel es el primero y el último, y fuera de Israel son los 2 días primeros y los 2 días últimos. El intermedio se llama Hol HaMoed, que tiene las mismas reglas de Pesaj, de no consumir nada de Hametz, pero se puede hacer ciertos trabajos, se puede usar el coche y demás actividades. Entonces, pero en total son 7 días que la Torá estableció y nosotros agregamos uno, que fue el proceso de la salida de Egipto, que salieron el 15 de Nisan, es la fecha exacta, estuvieron en el desierto y después el 7º día fue cuando los egipcios los volvieron a perseguir y ellos estaban en la orilla del Mar Rojo, y se abre el Mar Rojo, y ahí es cuando sucede el milagro, que ellos pasan, se abre el Mar Rojo, se pasaron, llegaron los egipcios y después se cierra y se hundieron en el mar. Y ahí culmina el proceso de liberación de la salida de Egipto, porque hasta ese momento tenían la sombra del enemigo sobre ellos, que es el que los estaban persiguiendo. Por eso son 7 días de Pesaj, porque eso fue en el proceso de esos 7 días, que es lo que festejamos. Ahora, vísperas de Pesaj, igual se prohíbe también ya comer jamés desde la mañana. Dice, nosotros hay un horario que se puede comer todavía jamés, y 1 hora después todavía se puede tener provecho del jamés, porque el jamés en Pesaj no se puede ni consumir, ni utilizarlo, ni venderlo, ni tener ningún tipo de provecho. Entonces, vísperas de Pesaj es cuando todavía se puede comer en la mañana, pero en el resto del día no se puede comer jamés, pero tampoco se puede comer matzá, para darle el lugar en la noche a comer la matzá. Este año justamente surge un problema o un dilema, porque vísperas de Pesaj cayó en Shabbat. Y al caer en Shabbat, por una parte tenemos la mitzvah, la indicación de en Shabbat comer una comida completa con pan, es decir, como debe ser, y por otra parte es vísperas de Pesaj, que como dije, no se puede comer ni pan ni matzá, se puede comer temprano. Por eso lo que se hace, nosotros en la comunidad vamos a mandar indicaciones a toda la gente cómo hacer. Vamos a empezar el rezo más temprano para poder alcanzar en el horario que todavía se puede consumir jamés, comer pan, y después hay que limpiar, quitar todas las migajas, tirarlas. Todos los años se quema eso que queda de pan, pero este año no se puede quemar porque es Shabbat, nada más se tira, y después ya no se puede, como dije, consumir ni pan ni matzá. Hay detalles, que una matzá de huevo, no quiero ahorita entrar en esos detalles, y en la tarde, que en Shabbat normalmente se hace Seudah Shelishit, la tercera comida, en este caso se debe hacer con algo ligero, como con frutas de las 7 especies que fueron alabadas de la tierra de Israel, como uvas, dátiles, higos, demás,
para no llenarse y poder la noche del Seder comer la matzá como debe ser. Entonces, sí, este año es un caso peculiar y hay un punto muy importante que también hace diferencia este año. Como dije siempre, vísperas, hasta cierta hora ya no se puede ni vender el jamés, no tener provecho. Pero este año, que es Shabbat, entonces se vende antes de Shabbat, el viernes. Y el viernes sí se podría todo el día. Y quiero aquí hacer la aclaración, ya que estoy mencionando este concepto, que mucha gente se confunde un poquito o lo ve como algo tal vez no válido o un truco, el concepto de vender el jamés. Y quiero aclarar que la Torah prohíbe comer y tener en su propiedad o que le pertenezca a uno cualquier tipo de jamés. Dice, si uno, un ejemplo, compró una mercancía de galletas, lo que sea, desde China, por decir, y ya le pertenece, igual está transgrediendo esa prohibición de tener jamés. O si un ejemplo, está en camino un barco que tiene su mercancía de jamés, también está prohibido. Entonces lo que se hace, que es algo absolutamente legal, por ser que un gentil no tiene esa prohibición, se hace una venta con un contrato, con 2 testigos, firmada, antes de Pesaj, una venta a un gentil que no tiene esa prohibición, y se paga un adelanto y después de Pesaj se le vuelve a comprar. Si quisiera ese gentil pagar la diferencia y quedárselo, podría, pero por lo general no lo hacen, ¿no? Pero es válido totalmente. Y más hoy en día tenemos que tenerlo claro. Hoy en día se hacen transacciones comerciales, se compra una acción con apretar una tecla en la computadora, por internet, o una aplicación. Entonces sí es válido, sí hay un documento y se hizo la venta, aunque no lo tenga en su poder, por eso se acostumbra a guardar el jamés cerrado con llave en un closet para que uno no se confunda en Pesaj, no se lo olvide, pero vendérselo a un goy. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Pero este año eso se hace el viernes. Todos los años se hace vísperas, que en este caso no se puede en Shabbat. Son las diferencias que hay de este año con otros años. Quiero concluir dando un mensaje y haciendo mucho énfasis en este mensaje. Lamentablemente, hoy en día se desvirtuó la esencia de Pesaj. La Torah nos indica, ¿por qué nos da todas esas leyes y esos preceptos en Pesaj? Para lograr un objetivo que lo dice textualmente la Torah, Veigatá levinja, bayomahu. Tienes que transmitirle a tus hijos diciéndoles, Ba'aburze asa Hashem li besetim Israel. Con estas cosas Hashem me hizo que me sacó de Egipto, y dice, ¿qué quiere decir con esto, Ba'aburze? Por esto se señala la matzá y el maror, lo que representa la liberación y la amargura, lo que fue la esclavitud. Todas las demás cosas son los medios para lograr transmitir este mensaje tan importante que son las bases de nuestra fe. Y hoy lamentablemente Pesaj se convirtió en una fiesta que todo el tema es la comida. ¿Qué se puede? ¿Qué supervisión? ¿Qué comes? Yo como esto, no como esto, lo otro. Está bien, hay que cuidar las reglas de forma muy estricta, eso estoy de acuerdo. Pero nadie se enfoca en conocer, en estudiar bien la historia. La idea es responderle a los hijos, por eso al principio de la Haggadá se hacen 4 preguntas, Manishtanala y la Z, ¿qué diferencia hay? Una forma de fomentar que los niños pregunten, que los hijos, y poder responderles. Entonces, la preparación correcta para Pesaj es prepararse estudiando como debe ser toda la historia, toda la filosofía de nuestra fe. Y yo siempre lo digo y lo repito, hay veces las mujeres se cansan demasiado en hacer cierta limpieza de la casa, que hay que hacerla, pero no de forma tan excesiva como se llega a hacer,
y ya no tienen la energía para la noche del Seder prolongarla y transmitirla a los hijos. Que por cierto, también aquí hago una aclaración en el tema de la limpieza. La limpieza se debe quitar todo lugar, limpiar y quitar todo lugar donde podría haber jamés, pero no implica paredes y techos y cortinas y vidrios donde no cabe que pongan jamés. Entonces, si uno quiere hacer una limpieza general anual por higiene de la casa, qué bueno, pero no es obligación. Entonces, hay que hacer lo que es necesario y enfocarse más en transmitirle de forma clara, convenciendo, explicando las bases de nuestra fe, las pruebas de que existe Dios y cuáles son las raíces de nuestro pueblo. Eso es lo más importante en Pesaj, y que, como dije, lamentablemente no todos se enfocan en eso. Se enfocan en cosas a veces externas y no en la esencia de Pesaj. Y eso es lo que quiero hacer mucho énfasis, que se cumpla como debe ser esta fiesta tan bonita y tan significativa, que es lo que nos mantuvo como pueblo, con la tradición, generación tras generación.